Siempre es una alegría poder adorar al Señor juntos y poder cantar salmos a su nombre, ¿sí o no? Les invito a que por favor abran sus Biblias en Génesis capítulo 23 y vamos a estudiar en esta mañana 3 capítulos. Ya lo hicimos la semana pasada, vamos a hacerlo de nuevo. El día de hoy vamos a estudiar los capítulos de Génesis 23 al 25 y obviamente no vamos a poder estudiar con tanto detalle, pero vamos a ver algunas cosas importantes que están en esa porción de la escritura. Prácticamente vamos a cerrar nuestra serie Cuenta las Estrellas y aprender juntos lo que significa construir una fe que deja legado. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Yo creo que todos y cada uno de nosotros queremos marcar una diferencia con nuestra vida. Y muchas veces pensamos que la mejor manera de hacerlo es teniendo logros, es logrando un título universitario, es teniendo un buen trabajo, es formando una familia, en fin, cosas que de alguna manera se pudieran atribuir a nosotros. Pero en realidad la mejor manera de hacerlo es sembrando en la vida de otros, es invirtiendo en la vida de otros. Realmente es imposible para nosotros creer que vamos a marcar una diferencia cuando que todas nuestras motivaciones son egoístas. La manera como realmente vamos a marcar un impacto profundo en la vida de otras personas es si dejamos de pensar menos en nosotros y más en las demás personas. El problema es que muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en sobrevivir el presente que nos olvidamos de la importancia de construir el mañana. Nos olvidamos del valor que tienen las relaciones. Nos olvidamos del valor que tienen las personas. No solamente deben de tener valor para nosotros, pero indudablemente tenemos que tener en cuenta que tienen valor para el Señor. El asunto es que esta clase de vida, esta clase de legado, en nuestro caso, legado espiritual, es un legado que nosotros, la única manera como lo vamos a construir es siendo intencionales. Esto no se puede improvisar al final del camino. No podemos pretender llegar a los últimos días de nuestra vida y por fin querer marcar una diferencia y por fin querer ponernos a cuentas con las personas con las que no tenemos buenas relaciones. Es importante para ti y para mí que construyamos esta clase de legado cada paso que damos. Di conmigo cada paso. Cada paso que damos, cada día es importante para ti y para mí hacerlo. La pregunta es, como discípulos de Jesús, ¿cómo convertimos nuestra fe en un legado? Y yo no sé si algunos de nosotros lo hemos visto de esa manera y hemos llegado a la conclusión que verdaderamente lo que creemos tiene la habilidad, el poder de impactar a otros. I don't know if we all know it, or if we all have acknowledged that our faith can make an impact in other people's lives. Es importante para nosotros tener eso presente. ¿Cómo es que nuestra fe puede impactar más allá de nuestra vida personal? Lo que Dios ha hecho en mí ha sido especial. Lo que Dios ha hecho en ti ha sido especial. Pero ¿cómo es que eso puede impactar a otros? Es la pregunta. Ahora tal vez hemos vivido nuestra vida pensando que no tenemos mucho que compartir. A lo mejor no nos sentimos súper especiales o no creemos que tenemos absolutamente nada que otras personas puedan valorar. Creemos y sentimos que estamos llenos de limitaciones. Pensamos a lo mejor que hemos sido muy heridos en nuestro pasado y esas heridas, ese pasado, tal vez sentimos que nos descalifica para dejar una huella en la vida de alguien más. Sin embargo, esa no es la idea que Dios tiene acerca de ti. En el 2003, la joven surfista Bethany Hamilton sufrió un ataque de un tiburón tigre de 13 pies de largo. Y este tiburón arrancó completamente el brazo izquierdo de esta joven surfista. Para muchos,
Este era el final de su carrera como surfista profesional, y esta indudablemente era la situación que iba a provocar que se convirtiera en una joven y mujer amargada. Sin embargo, anclada en su fe en Jesús, Bethany decidió que su tragedia no iba a definir su futuro, como no debe de definir nuestro pasado, nuestro futuro. Y esta jovencita, con un coraje impresionante, regresó al agua a tan solo 3 semanas después del accidente, para pronto comenzar a ser cada vez mejor surfista y dedicarse a ello profesionalmente. Aquí hay una foto de ella con la tabla de surfear sobre la cual iba nadando en el momento en el que el tiburón arrancó su brazo. Lo sorprendente acerca de esta joven es que ella usó algo que para nosotros pudiera fácilmente convertirse en un evento traumático. Ella invirtió todo lo posible para que se convirtiera en un evento transformador, que pudiera compartir con el mundo entero. Y hoy millones de personas alrededor del mundo han sido impactados por la fe en Jesús de esta joven. Y esto me lleva al corazón de nuestro mensaje el día de hoy. Una fe madura deja un legado. Así es que la pregunta que tenemos que hacernos internamente es: ¿qué clase de fe tenemos? ¿Cómo estamos enfrentando la vida? ¿Cómo estamos enfrentando el mundo? ¿Con qué clase de motivaciones nos estamos moviendo? ¿Y de qué manera nosotros estamos siendo intencionales para que nuestra fe no sea una fe personal, sino que se convierta en una fe que impacta a otros? Algunos de nosotros estamos caminando con la fe de un cristiano de 1 año de haber recibido a Cristo Jesús, pero ya tenemos 10 años. Algunos de nosotros estamos caminando con la fe de un creyente de 5 años de convertido, pero ya tenemos 30 años. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? La fe madura deja un legado. Ahora, en los últimos capítulos que estamos a punto de considerar en esta serie, vemos a Abraham entrando a una nueva etapa en su vida. El Señor lo llamó a los 75 años de edad a salir del lugar en donde estaba, de salir de con su familia al lugar en donde Dios le iba a mostrar. Y han pasado los años y ahora Abraham es un hombre anciano. Ya no era un hombre joven cuando Dios lo llamó. Indudablemente han pasado los años y no se está haciendo más joven. Está llegando la etapa de su vejez. Y lo que vamos a aprender aquí de este hombre es cómo es que él se preparó para partir de este mundo. Porque sí, lo querramos reconocer o no, todos y cada uno de nosotros vamos a dejar de existir en este mundo. No hay absolutamente ninguno de nosotros que nos vayamos a privar de esa realidad, a menos que el Señor venga por su iglesia mientras nosotros estamos en vida. La realidad es de que está establecido que todos los hombres mueran. Tú y yo vamos a morir. Abraham sabía esto y por eso se estaba preparando. Y no le temió al final de su historia, sino más bien se aseguró de que su fe en Dios continuara creciendo e hiciera un impacto aún más allá de lo que fue su vida en este mundo. Así es de que tú y yo tenemos que comenzar a preguntarnos ¿cómo queremos ser recordados? ¿Cómo queremos que se hable de nosotros cuando ya no estemos presentes? ¿Cuál es la clase de legado que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, a la siguiente generación? Todo esto me lleva a mi primer punto. Un legado comienza cuando perseguimos las promesas de Dios. ¿Estás persiguiendo las promesas de Dios? Are you pursuing God's promises? Así es como tú y yo debemos de vivir. En las buenas y en las malas, persiguiendo las promesas de Dios.
La promesa del Señor para ti y para mí es transformarnos a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. No es que tengamos una mejor casa, no es que tengamos un mejor carro, no es que tengamos salud absoluta. La promesa es que tú y yo podemos ser transformados hasta un día llegar a la estatura del varón perfecto cuando estemos en su presencia. Esa es la promesa de Dios. Pero algunos de nosotros dejamos de perseguir esa promesa. La gracia de Dios es abundante, pero no podemos abusar de esa gracia. La salvación que nos ha sido dada por medio de la fe en Cristo Jesús fue pagada a un alto precio. A ti y a mí no nos ha costado, pero a Jesús le tocó pagar el precio en la cruz del Calvario. No para que como tú y yo no busquemos vivir de la misma manera que Él vivió y nos demostró con su testimonio y su ejemplo de vida. Cristo Jesús nos ha amado, que ha dado su vida por nosotros para que ahora nosotros estemos dispuestos a hacer lo mismo por Él. Nos hemos olvidado en algunas ocasiones. Ahora en Génesis 23 vemos un momento muy triste en la vida de Abraham. Su compañera de vida, Sara, falleció. Así es como comienza el capítulo. Dice: Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Y luego dice: Abraham hizo duelo y lloró por ella. Y a lo mejor tú y yo nos hemos quedado sorprendidos con este verso, porque dice que Sara vivió 127 años. Pero eso no es lo más importante de este pasaje. Eran otros tiempos, se alimentaban diferente, la gracia de Dios estaba sobre ellos, eran de los primeros humanos que estaban en la tierra. En fin, 127 años. Pero una cosa que es importantísima para ti y para mí notar es que Abraham hizo duelo y lloró por su esposa Sara. Algunos de nosotros no sabemos o no podemos perseguir las promesas de Dios porque no hemos hecho duelo. Hay eventos que nos han marcado, hay heridas que nos han cicatrizado y no hemos hecho duelo. Y nuestra vida se ha suspendido en ese abismo, en ese paréntesis. No podemos avanzar porque estamos estancados. Es momento de que tú y yo, si es necesario, hagamos un duelo y lloremos. Permitiéndole al Señor que sane nuestras heridas. Permitiendo que Él sea capaz de hacerlo todo nuevo en nuestro interior, para que entonces nosotros por fin podamos perseguir las promesas de Dios. ¿Cómo vamos a perseguir las promesas de Dios si todavía aborrecemos a la persona de la que nos divorciamos hace 20 años? ¿Cómo es posible que avancemos si todavía no podemos arreglar nuestra situación con un ser querido que nos ofendió hace 30 años? ¿Cómo es que pretendemos siquiera perseguir las promesas de Dios si ha habido eventos trágicos en nuestras vidas que nos han marcado y no hemos hecho duelo, no hemos llorado porque creemos que la respuesta cristiana es simplemente aguantar la carrilla? Eso no es lo que hizo Abraham. Abraham hizo un duelo por su esposa. Ciertamente él todavía se encuentra como extranjero en Canaán, la tierra que Dios le había prometido.
Ciertamente no tenía ni 1 metro cuadrado todavía en esa tierra que le pertenecía, que le perteneciera a él. Pero este evento ha llegado. Y tú y yo pudiéramos pensar que ese evento catastrófico va a terminar el viaje de fe de Abraham, pero no sucede así. Después de hacer este tremendo duelo, él tomó una decisión histórica. Fue a hablar con los residentes de la tierra que Dios le había prometido a él. Fue a hablar con los hititas para pedirles que le vendieran un terreno para enterrar a su esposa. Abraham no tenía absolutamente nada de lo que Dios le había prometido con respecto a la tierra prometida. Pero ese momento difícil para él se convierte en el momento de ser intrépido. Se convierte en el momento de dejar de ser una persona estancada en el pasado y empezar a pensar en el futuro. Mira lo que dice el versículo 4. Entre ustedes yo soy un extranjero, soy un extraño. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi difunta esposa. Y Abraham estuvo dispuesto a pagar el precio que ellos le dijeron. Es más, le dieron un precio muy elevado y Abraham estuvo dispuesto a pagarlo. Tan elevado era ese precio que le dijeron: no, si no quieres no lo tienes que pagar. Pero él se atrevió a pagarlo. 400 ciclos de plata. Esto dice mucho acerca de Abraham. No necesariamente que estuvo dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero, pero dice mucho acerca de su fe. Todavía no tiene nada de la tierra que Dios le ha prometido, y entonces él decide perseguir las promesas de Dios. De alguna manera este hombre está haciendo pública su fe delante de Dios, diciéndole: Dios mío, yo creo que esta tierra tú me la has dado, pero mientras eso sucede, yo voy a comprar aunque sea un pedacito. Y lo que compró es el sepulcro para su esposa. ¿Por qué era tan importante para Abraham comprar ese terreno? ¿Por qué era tan importante para Abraham comprar ese sepulcro? Era importante para él, porque para él y para sus familiares, para los semitas, para los descendientes de Sem, era importante. Los que eventualmente se convirtieron en israelitas, era importante que una persona fuera enterrada siguiendo las promesas de Dios. Y fue lo que él hizo. Abraham estaba plantando un estandarte de fe, diciendo: aunque hoy mi esposa haya muerto y yo sea un anciano, yo sé que esta tierra es nuestra, y aquí es donde Dios comenzará un legado con mi familia. Dios me ha hecho esta promesa, yo voy a confiar en ella. Si es que no tienes por qué desesperarte, más bien tienes que avanzar. Tal vez no miras que las cosas se están poniendo como tú quisieras que estuvieran ahorita. Las cosas no van a ser como tú las quieres. Lo que el Señor quiere es transformar tu carácter, es transformar tu corazón, es transformar tu mente, es transformar tus acciones. Eso es lo que Dios quiere. Y conforme pasas tiempo con Él, caminando con Él, eso va a estar sucediendo. Mis amigos, el legado no se construye yendo por la vida siendo indecisos, sino siendo valerosos. Pues una persona con una fe madura toma decisiones firmes e invierte intencionalmente, y se invierte intencionalmente en las promesas de Dios. Por eso nuestro segundo punto dice que un legado se construye cuando vivimos con intencionalidad. Digan conmigo: intencionalidad. Algunos de nosotros no sabemos lo que es eso, más bien vivimos todo lo contrario. Conforme nos vaya dando forma la historia de nuestra vida, nunca somos de aquellos que vamos dándole forma. Tenemos que ser intencionales.
No vas a tener una mejor relación con tu hijo adolescente si no eres intencional. No se va a armar. Si sucede, va a ser un milagro de Dios. Tú tienes que ser intencional. No, es que yo así soy, muy callado y a mí nunca me dijeron que me amaban. Esa no es excusa. Tú tienes que ser intencional. Tienes más de 18 años de edad. Ya no puedes estar culpando a la manera como creciste o a tus papás. Ahora es tu responsabilidad de ser intencional. Vuelvan a decir conmigo la palabra intencional. Intencional. Es lo que tenemos que hacer. Una vez que Abraham compró un pequeño terreno en la tierra que Dios le prometió, el enfoque de Abraham pasó por completo a su hijo Isaac. Ya no está su esposa Sara, ahora él se va a enfocar en su hijo Isaac. Y sabes que todos y cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para esa clase de eventos. Y no estoy hablando de estar preocupados por comprar los terrenos en el cementerio para nosotros o decidir si vamos a dejar que nos hagan cenizas y en donde queremos que esparzan nuestras cenizas y pagar toda esa clase de deudas. Sabes que si lo puedes hacer, todo eso es bueno, pero no es lo más importante. Y Mima y yo platicamos de estas cosas. A lo mejor platicamos más ahora que ya nuestras hijas son adultas. Hablamos de qué va a pasar cuando ella ya no esté con nosotros. Pero también hablamos de qué va a pasar cuando yo no esté con ustedes. Porque no sabemos quién se va a ir primero, si ella o si yo. Ahora yo todavía estoy esperando la lista de ella acerca de cómo va a querer que sea su servicio memorial, pero yo ya le he platicado cómo va a ser mi servicio memorial. Porque no solamente quiero vivir con intencionalidad, quiero morir con intencionalidad. No solamente quiero caminar en mi vida por fe, sino también quiero ser un testimonio de mi fe aún después de haber existido en este mundo. Y va a haber 3 canciones que se van a sonar, se van a tocar en mi memorial. La primera va a ser Eres, de Café Tacuba. Lo que más quiero en este mundo, eso eres. Otra de las canciones que van a sonar es la que canta Lucerito y Mijares, pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios, porque esa va a ser para mis hijas. La tercera canción, una canción de Juan Gabriel, que se llama Ya no vivo por vivir. Y a lo mejor los más cristianos y santos entre nosotros ya ni van a querer venir a mi memorial porque se van a poner esas canciones. La verdad es que yo no sé de qué planeta vienes, pero esas canciones son reales, son bonitas y hablan de mi relación con mi esposa, con mis hijas y la relación que yo quiero tener con la vida. Mi relación con Dios espero no tenértela que explicar. Mi relación con Dios espero que no tenga que venir un predicador para hacerte saber cómo la viví. Mi relación con Dios no quiero que en esa clase de eventos se haga como un servicio cristiano en donde se hacen las cosas más allá de lo que a veces la persona vivió en vida. Esa es la clase de vida que yo sé que necesito vivir. Una clase de vida intencional. Con mi esposa, con mis hijas, ahora con mis yernos, con ustedes, pero sobre todo con mi Dios. En donde no tienen que cuestionar qué tan cristiano soy. En donde se va a poder decir, este camarada no era perfecto.
Pero lo pudimos ver a través de los años creciendo a la imagen de Cristo Jesús. Ese es mi sueño, esa es mi ilusión. ¿Cuál es el tuyo? En Génesis 24, Abraham sabe que el futuro de la promesa depende de con quién se vaya a casar su hijo Isaac. Él no quería bajo ninguna circunstancia que su hijo se mezclara con las prácticas idólatras de quienes habitaban en ese tiempo la tierra prometida. Por eso en Génesis 24:2 un día Abraham dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien administraba todos sus bienes: júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa. Eso es muy significativo. Abraham quería que su hijo tuviera un buen futuro. No es nada más orar para que llegue el bebé. No es nada más creer que el bebé va a llegar. Ahora es cómo se va a invertir este hombre anciano en ese joven que ya no es un bebé. Y ahí en la tierra de Canaán él conoce que la gente no tiene temor de Yahweh, que ellos no buscan a Dios. Pero en el hogar de su padre allá hay familia que le teme al Señor. Son descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Ellos le tienen temor a Dios y por eso Abraham le dice a su criado: ve a buscarle una mujer a mi hijo allá. Y sabes que yo sé que algunos de nosotros ya estamos casados, rejuntados, enamorados, o a lo mejor estamos esperando que algo así suceda. Si tú y yo estamos esperando que algo así suceda, esto es un buen tiempo, porque el día de hoy puedes considerar el valor, la importancia que tiene que tú consideres a una persona que tenga el mismo temor de Dios que tú tienes, que ame a Dios como tú lo ames, que quiera servir a Dios como tú le sirves, que sea tan devoto, tan devota como tú al Señor. Y a lo mejor estás diciendo: no, pues ya me la está poniendo bien difícil, pastor. Es más difícil un divorcio. Es más difícil una separación. Mucha gente es lo que experimenta porque no buscaron intencionalmente. Ahora, si tú ya tienes más de 18, 19 años, no esperes, por favor, que tu papá o tu mamá te busquen novio o novia. No son esos tiempos, y qué bueno que no son esos tiempos. Pero si quieres, si te ves, si te ilusionas con la idea de casarte, con la idea de encontrar un peor es nada, hay que buscarlo, hay que buscarla. No va a llegar de milagro. Y te va a tocar ser intrépido y decir: oye, me gustaría invitarte a tomar un cafecito. Y que te digan: no, gracias, haciéndote cara de fuchi. Y luego tú tener que sacudirte de esa humillación y recuperarte para luego que veas a otra persona con potencial para ir y hacer lo mismo. Pero si estás encerrada en tu cuarto todo el tiempo en Instagram, no va a llegar. No va a llegar. I want to release you guys. Go. ¿Cómo crees que conquisté a mi Yemima? Había varios tiradores, había varios que tenían interés en ella, pero ellos no fueron más intencionales que yo. Eso sí, te lo prometo. Tú y yo tenemos que ser intencionales. Cuando hablamos de nuestros hijos tenemos que ser intencionales. No esperes a querer ser intencional cuando tu hijo tenga 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. No esperes hacerlo hasta ese tiempo. Lo único que vas a poder hacer a partir de ese tiempo, muy probablemente vas a estar limitado a solamente interceder por ellos. Pero eso no significa que no puedas hacer nada.
Interceder es importante y tú y yo podemos interceder por la vida de nuestros hijos, pero nadie va a interceder por la vida de nadie más si tu vida no está plena. Tú intercedes cuando estás experimentando algo especial, cuando estás experimentando algo lindo. Cuando el fruto del Espíritu habita en ti, no hay más que empezar a clamar, a interceder para que otras personas tengan lo que yo tengo. That's how intercession works. No le pides a Dios que esa persona tenga algo que tú no tienes. Tú le pides a Dios que lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, la manera como estás caminando en la fe, el impacto que Dios ha hecho en tu vida, que eso mismo lo empiecen a experimentar las personas a tu alrededor. Creo que es para nosotros importante notar que Abraham hizo todo lo humanamente posible para que su hijo tuviera un buen futuro. Sin importar la edad de tus hijos, tú puedes seguir invirtiendo intencionalmente en ellos. No importa si ya tienen 40, no importa si ya tienen 60, tú puedes interceder por ellos. Finalmente, un legado perdura cuando somos de bendición a otros. ¿Te has topado con esa clase de personas que son una bendición en el hogar, son una bendición en el trabajo, son una bendición en la iglesia, son una bendición donde quiera que están? Que cuando platicas con ellos dices, oye, qué bendecida estuvo la conversación. No dices así, pero dices, esta persona tuvo bueno el cotorreo. Fue de bendición para ti. Pero algunas veces hay personas que no son de bendición. ¿Puedes pensar en algunas? ¿Puedes pensar en algunas o no? O todos estamos rodeados de pura gente bien linda. Bueno, tú y yo tenemos que ser de bendición a otros. Antes de morir, Abraham le heredó todos sus bienes a Isaac, pero más que eso, Abraham le transfirió a su hijo Isaac la herencia del llamado que Dios le dio. Y nada se puede comparar con eso. Mira lo que dice el verso 5 de Génesis 25. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. Y luego dice el verso 6, a los hijos de sus concubinas les hizo regalos, y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a las regiones orientales. Estos son tiempos antes de la ley. Estos son tiempos antes de los 10 mandamientos. Estos son tiempos en donde personas como Abraham tenían múltiples mujeres y por lo tanto hijos con diferentes mujeres. No es para nuestro tiempo, ¿ok? No van a decir, no, pues si Abraham, pues ¿por qué yo no? No. Pero tú y yo a través de esta historia nos hemos dado cuenta que el hijo, de acuerdo a la promesa, era un hijo que Dios le iba a dar a Abraham con Sara. Cuando Sara murió, Abraham se volvió a casar. 100 y pico de años el viejillo y todavía bien enamorado. Tuvo más hijos. Pero a todos esos hijos de esas concubinas los mandó al oriente, para que el único que se quedara en ese territorio fuera el hijo, de acuerdo a la promesa, fuera Isaac. Tú y yo no tenemos que tener preferidos. Espero que tú y yo sepas que no podemos tener preferidos entre nuestros hijos. Yo sé que a algunos de ustedes esto les cuesta trabajo porque crecieron en un ambiente en donde se hacía acepción de personas, en donde el hijo más blanquito o el primogénito o el más inteligente o el chiqueado, o sea, eran a los que les entregaba mamá y papá toda la energía, y no se limitaban sus papás en decirte, es que tú no eres mi preferido, mi hijo, mi preferida es esta. Pero entre nosotros no debe de haber esto. Bueno, Isaac no era el hijo preferido de Abraham. Isaac era el hijo que Dios le dio como promesa a Abraham.
Ese hijo le pertenecía a Dios. Y es algo que Dios quiso que Abraham tuviera muy en claro. Ahora, cuando tú y yo vayamos a enfrentar esa clase de situaciones en donde ya estamos envejeciendo, a lo mejor esto es algo que podemos considerar. Ver cómo vamos a partir de este mundo en orden. Y no dejarles a nuestros hijos un tremendo problemón. Digo, a lo mejor algunos de nosotros no tenemos mucho. Como yo les digo a mis hijas, todo lo que no tengo es suyo. Pero algunos de ustedes tienen algo. Y si no ponen en orden su hogar, cuando ustedes ya no estén, pueden causar caos. No pasen por eso. Ordenen su vida para que cuando ya no estén aquí, las cosas puedan estar bien. Mis amigos, poner en orden nuestra vida y nuestras decisiones es parte fundamental de madurar en la fe. Quien tiene una fe que deja un legado, no deja un desorden a su paso. Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, tenemos que planificar y distribuir con sabiduría para bendecir a los nuestros y, si es posible, más allá de los nuestros. Esta es la clase de fe que tenía Abraham. Abraham vivió, ¿estás listo para escuchar cuántos años? 175 años. Murió en buena vejez. Luego de haber vivido muchos años, fue a reunirse con sus antepasados. 175 años significa que Abraham vivió 100 años caminando por fe. Un siglo entero. A los 75 años Dios le llamó. A los 175 él murió. Y lo hemos visto, subidas y bajadas. Pero ahora está terminando su tiempo bien. La pregunta es, ¿cuántos años llevamos nosotros conociendo las promesas de Dios, que es Cristo Jesús, y cómo estamos viviendo esa promesa? ¿Cómo estamos permitiendo que la persona de Cristo se haga carne en nosotros? ¿Cómo estamos permitiendo que cada vez nosotros estamos viviendo más con su corazón y a su manera? Abraham entendió que su fe era su legado. No por nada el autor de Hebreos dice lo siguiente con respecto a él. En Hebreos capítulo 11 del versículo 8 en adelante dice: por la fe, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y con Jacob. Vivían como si no tuvieran mucho porque no tenían en dónde vivir. Herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Esa es la fe de Abraham. El autor de los Hebreos lo pone como un hombre de fe. Miles de años después de que este hombre vivió. Hermanos, amigos, la fe que deja un legado inspira. Esa es la clase de fe que tú y yo tenemos que tener. Una fe que inspire a otros. Y alguien que ilustra muy bien esto es precisamente Bethany Hamilton. El impacto de fe de esta joven no se limitó a su propia superación personal, a rehabilitarse o a su vida profesional como surfista, sino que su testimonio ahora inspira a muchos otros, demostrándoles que en Dios, escúchame bien, no hay límites. Tanto así que enseñó a Nick Vujicic a surfear.
Aquí tenemos a esta joven Bethany enseñar a su amigo Nick, de quien hablamos la semana pasada, presentándolos en una imagen que se tomó en un torneo de surf. Como Nick iba a ir a predicar, a compartir su testimonio a Hawái mientras estaba este torneo, fue y visitó a su amiga, y a su amiga se le ocurrió: ¿qué tal si te enseñamos a surfear? Y ahí los tienes a los dos. Si tú quieres saber más de la historia de Bethany, te recomiendo que veas la película que relata su historia, Soul Surfer, o surfeadora con alma. Su historia nos recuerda algo muy importante que estamos aprendiendo aquí. El legado se activa cuando tú y yo dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en los demás. Pero las huestes espirituales de maldad que están operando en este mundo y que tienen al mundo capitalista en este país de los Estados Unidos de América nos está sofocando, porque no nos alcanza y queremos más, y por lo tanto estamos invertidos cada vez más en nosotros. Y no nos damos cuenta que nosotros tenemos mucho que dar. Tú y yo tenemos mucho que dar. Esto importa, porque nuestra historia no tiene por qué terminar en la tumba si somos recordados por nuestra fe en Dios. El viaje no planeado que comenzó con dudas y obediencia imperfecta en Génesis 12 termina en Génesis 25 con un hombre que vivió sus días haciendo lo posible por caminar con integridad delante de Dios. Con un hombre que aprendió que en algunas ocasiones tenía que pelear para defender a quienes estaban en peligro, pero que también se puso de rodillas para interceder cuando era necesario. Un hombre que superó las pruebas y que dejó un legado imborrable. Dios, escúchame bien, que no se te olvide, transformó a un inmigrante forastero en el padre de la fe. Ese mismo Dios quiere usar tu vida hoy para impactar el destino de tus familiares, de tus amigos, de esta comunidad. Nuestro caminar con Dios puede ayudar a formar el destino de quienes nos rodean. Esta no es una fe personal, esto es algo que se comparte. No vivas solo para construir tu propio nombre. Vive para construir un legado de fe. Vive para que la gente se dé cuenta que tú existes para apuntarlos a la persona de Cristo Jesús.